Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Hoy traemos para todos ustedes un nuevo estudio fundamentado en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Y hoy vamos a compartir para todos ustedes en este ciclo de estudios la festividad de Shavuot que estamos viviendo. Vamos a estudiar esta festividad desde diferentes puntos, desde diferentes aspectos. Por ejemplo, vamos a empezar desde el nombre de Shavuot, la historia del pueblo hebreo, su imagen profética con el Mesías Yeshua, las leyes básicas de esta festividad, la cual Adonai dio a su pueblo, y como no, también las enseñanzas de nuestro Rabino Celestial, Yeshua HaMashiach, el cual nos ayudará a recibir una revelación sobre esta santa convocación, esta Mikra Kodesh, la cual vamos a desarrollar para todos ustedes para poder recibir en nuestro ser la imagen profética de ese tiempo. He querido titularlo, este estudio, la entrega de la Torá viva dentro del corazón del pueblo de Israel. Bien, como he dicho muchas veces, debemos estudiar la Torá dentro de su contexto y nunca salirnos de ella. Y lo primero que vamos a hacer es estudiar histórica y bíblicamente, después que el pueblo de Israel saliera de Mizraim, al tercer mes de su salida, donde nos vamos a situar en el monte Sinaí, en la llanura, donde estaba todo Israel con más de 2 millones de personas. Vamos a leer primeramente, como no, Levítico 23:15 al 22, que nos dará el concepto bíblico que define qué es Shavuot. Y lo leo para todos ustedes. Desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, tomaréis 7 semanas completas, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. Contaréis 50 días, entonces haréis acercar el nuevo grano a Adonai. Desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina horneados con levadura como ofrenda mecida, como ofrendas a Adonai. Y con el pan haréis acercar 7 corderos sin defecto de 1 año, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Adonai con su ofrenda vegetal, sus libaciones, ofrenda ígnea de olor que apacigua al Eterno. También prepararéis un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos añales, en sacrificio de ofrendas de paz. Y el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida en presencia de Adonai juntamente con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa consagrada a Adonai para el sacerdote. Ese mismo día convocaréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre, estatuto perpetuo para todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. Bien, aquí nos define que después del día del Shabbat semanal, quiere decirse el primer día de la semana, Yom Rishon. Aquí en Occidente lo conocemos como el día domingo. Así que desde el domingo, después del Shabbat semanal, se contarán 7 semanas que nos dan un total de 49 días y en el día 50, que esto es el conteo de los 49 días, se acercará el nuevo grano.
¿A qué grano se refiere aquí? El grano que se refiere es el grano de trigo, pues en esta fecha es cuando la cosecha de trigo se recoge en la tierra de Israel, cuando este cereal ya está maduro. A esto se le llama el conteo del Homer o de la gavilla, la cual aparecerá en sus Biblias. Esta es la segunda ofrenda del trigo, a los 50 días. Pero, ¿cuál era el primer cereal que nacía en la tierra de Israel? Bueno, pues el primer cereal era la cebada, y esta era la ofrenda mecida de la gavilla que el sacerdote mecía temprano en la mañana en su casa en el día domingo después del día de Shabbat, Yom Rishon en hebreo. Así que después del Shabbat semanal, según nos dice Levítico 23:10, dice esto: habla a los Bene Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia de Adonai para que seáis afectos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Aquí tenemos ya el concepto de Shavuot, o lo que se conoce en el mundo cristiano como Pentecostés, que es el conteo de estas 7 semanas, y en el día 50 es cuando se ofrecía la ofrenda del nuevo grano de trigo, como he dicho anteriormente, ofreciendo holocaustos a Adonai, como ofrenda mecida, y ese día no se trabajaba, siendo un Yom Tov, un día de reposo para Hashem. Ahora vamos a ver desde el libro de Éxodo, capítulo 19, al pueblo de Israel en la llanura del Sinaí, donde es ubicado. Y vamos a ver las proezas y las maravillas que Adonai hizo con su esposa. Así que nos vamos a Éxodo 19:1 y leemos: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo partido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí frente al monte acampó Israel. Pero Moshe había subido delante de Elohim, pues el Eterno lo había llamado desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os levanté sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los Bnei Israel. Entonces Moshe llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: haremos todo lo que Adonai ha hablado. Y Moshe refirió las palabras del pueblo a Adonai. El verso 9 dice así: y el Eterno dijo a Moshe: he aquí yo vengo a ti en el espesor de la nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también crean en ti siempre. Y Moshe declaró al Eterno las palabras del pueblo. Entonces el Eterno dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, así están preparados para el tercer día. Porque al tercer día el Eterno descenderá sobre el monte Sinaí, ante los ojos de todo el pueblo de Israel. Bueno, pues ahora ya tenemos la ubicación bíblica histórica del pueblo de Israel y de lo que va a suceder. El Eterno había decidido de contraer o
entrar en pacto con Israel. Adonai ha decidido contraer matrimonio, lo que llamamos en el mundo hebreo ketuvá, con un pueblo el cual era insignificante, el cual había sacado de una esclavitud de Faraón de la tierra de Egipto. Esto ocurrió hace ya unos 3.225 años aproximadamente, siendo algo que marcó la historia de Israel y de toda la humanidad. Tenemos a un pueblo con más de 2 millones de personas en la explanada del Sinaí. Después de los 49 días después de Pesach, donde Israel fue libertado de la muerte por la sangre del Cordero Pascual, siendo liberados del ejército de Faraón, y viendo con sus ojos como el mar de las cañas se abría delante de ellos. El Eterno quiere formalizar su relación con una ketuvá, con una boda. Como hemos leído en el verso 9 y 10, Elohim descendió del cielo con una gran muestra de poder y de esplendor para ser parte de uno de sus sucesos más importantes y trascendentes en toda la historia. Elohim, bendito sea su glorioso nombre por siempre, no era un comensal más, ni un invitado más. Él fue uno de los protagonistas en este evento. Él, Adonai, es el esposo en aquel día que contrajo nupcias con su pueblo. Desde mucho antes empezó todos los preparativos. El Eterno realizó una procesión para su amada, a quien invitó desde tierras lejanas. Lo acabamos de leer en Éxodo 19:1. Y escogió al hombre más humilde de todos para ser su testigo e indicarle cada detalle de este día. Este hombre fue Moshe Rabenu, el testigo para este pacto matrimonial donde iba a ser entregada la bendita Torá, la instrucción divina a su amada Israel. Ahora ya que nos hemos situado bíblica e históricamente, vamos a ver qué quiere decir Shavuot y también sus diferentes significados de esta santa convocación. La palabra Shavuot quiere decir semanas en plural y viene de la palabra Shavua, semana en singular. Así que Hag Shavuot quiere decir fiesta de las semanas. Aquí es donde se inicia el conteo, desde el conteo de la segunda noche de Pesach, siendo esto un conteo profético, el cual vamos a ver más adelante. Tenemos también diferentes nombres para esta festividad de Shavuot. Tenemos Hag HaShavuot, festividad de las semanas, como hemos dicho, que recibe este nombre pues se celebra al finalizar las 7 semanas de Sefirat HaOmer, el conteo del Omer, o la gavilla, cuya cuenta diaria se había emprendido en la segunda noche de Pesach. También tenemos otro nombre que es Hag HaShavuot. Aquí hay 2 juramentos durante la fecha de Shavuot, que quiere decir juramento en hebreo. Uno de los juramentos fue del pueblo de Israel de cumplir con los mandamientos de la Torá. Y el otro, obviamente, fue de Akadosh Baruj Hu, quien al dar la Torá al pueblo de Israel juró que iba a ser su pueblo elegido y que nunca, nunca, nunca lo iba a cambiar. También tenemos otro nombre muy conocido dentro del mundo hebreo, Semán Matan Torateinu, que quiere decir la época de la entrega de nuestra Torá, Torateinu. Según los sabios de Israel, esta es la fecha en la cual el pueblo recibió la Torá, la ley. En el monte Sinaí, algunos preguntan, ¿por qué llamarla entrega de la Torá y no el recibimiento de la Torá?
La respuesta de muchos sabios fue que en esa ocasión el Eterno le dio al pueblo de Israel la Torá con leyes que antes nunca tuvo. Recordemos que Israel vivió en cautividad durante 400 años asimilando las costumbres paganas del pueblo egipcio. Así que estas leyes, las cuales nunca tuvo, eran algo nuevo para el pueblo. Sin embargo, recibirla es algo que el pueblo de Israel hace cada día. ¿Con qué? Con la parashá de cada semana y el estudio de la Torá semana a semana, la cual nos va vivificando. Otro de los nombres para esta festividad es Hag HaKatzir, fiesta de la cosecha. En la tierra de Israel, esta es la época de la cosecha, especialmente la del trigo. También hay este otro nombre, Hag HaBikurim, festividad de las primicias. La fiesta de Shavuot marcaba el principio de la época para ofrendar los primeros frutos, llamados Bikurim. Y luego también tenemos otro nombre, el cual es Atzeret, que quiere decir conclusión, finalización. En las fuentes de nuestros sabios, Shavuot se menciona como conclusión, pues los sabios la consideran ligada, la unen a la festividad de Pesach, siendo la conclusión histórica de la misma. Ahora vamos a entrar en el cumplimiento del Mashiach con respecto a Shavuot. En cuanto al cumplimiento de Yeshua, está muy claro los cuales hemos creído en su sacrificio perfecto, por el cual todas nuestras transgresiones a la Torá, lo que son pecados que llamamos, han sido ya perdonados y hemos recibido su Rúa por causa de su resurrección, capacitándonos para vivir la Torá. Debemos imitarla sin importar lo que otros maestros enseñen, incluso dentro del judaísmo. Nuestro maestro Shaul nos habla sobre este misterio revelado y la sabiduría que hay dentro de nuestro Adón Yeshua, pues en él están escondidos toda la sabiduría y tesoros, como nos dice el libro de Colosenses capítulo 2, verso 3, que dice así: en él, en Yeshua, cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nosotros, sus discípulos, al recibir el Espíritu del Santo, tenemos la revelación que nos capacita a entender los misterios del reino de los cielos, por lo cual debemos ser imitadores de nuestro Adón Yeshua, sabiendo que Yeshua es Elohim hecho carne, y sus enseñanzas son perfectas, por lo cual estamos en el camino correcto. Ahora vamos a tratar de definir cómo Yeshua siguió este mandamiento dentro de la Torá dada por Abba. El trabajo del Omer Reshit se puede resumir en dos partes principales. Primeramente la siega y el segundo es en la ofrenda. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, nos revela que el momento en el cual Yeshua resucita, los evangelios relatan que el Mashiach ya no estaba en su tumba al salir el sol. Al amanecer del primer día de la semana, el domingo, como conocemos aquí en Occidente, por lo que Yeshua resucitó al terminar el Shabbat. Poco antes de terminar el Shabbat, resucitó. Y esto tenemos la referencia donde nos vamos a apoyar en Marcos 16, 9. Pero antes de leer eso, vamos a ver qué sucedió, pues al terminar el Shabbat, entraba el primer día de la semana, el domingo, que es cuando el sacerdote elevaba la ofrenda del Omer, temprano en la mañana en su casa el primer día de la semana.
Y ahora sí, leemos Marcos 16:9 para confirmar lo que estamos leyendo. Y Yeshua, habiendo resucitado en Shabbat, al rayar del primer día de la semana, y se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios. Así que la ascensión de Yeshua como primicia de la resurrección se puede fijar, puesto que en el libro de Juan declara cómo el Mashiach se le apareció a Miriam de Magdala. Juan 20:17, y lo leo para ti. Yeshua le dijo: no me toques porque todavía no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Lo anterior ocurre muy de mañana, en el primer día de la semana, en el domingo, pues si se lee con claridad el texto, nos daremos cuenta que todos los sucesos ocurren en un muy corto periodo de tiempo y con absoluta continuidad. En este mismo capítulo, en el verso 19, Juan nos relata cómo al llegar la noche de ese mismo día, es decir, aún no habiendo terminado el primer día de la semana, el Mesías se presenta a sus discípulos. Esto último sucede posteriormente a la ascensión secreta de Yeshua como ofrenda de Homer a los cielos. Luego, Yeshua desciende por espacio de 40 días, presentándose en diferentes momentos y lugares, apareciéndose y desapareciendo de la vista de sus talmidim, como lo relata Mashiach HaShelihim, libro de Hechos 1, 2 y 3, 2. Y lo leo para ti. Hasta el día en que fue resucitado arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh sobre los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del Malhut HaShamayim, el reino de los cielos. Después de su muerte, se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que Yeshua estaba vivo. Durante un periodo de 40 días, ellos le vieron y les habló acerca del reino de Adonai. Con lo anterior, queda bastante claro que Yeshua practicó la enseñanza de ofrecerse como primicia y por lo tanto comenzar con su conteo al día siguiente de su resurrección. Por ello, esta es la enseñanza que nosotros, como creyentes en el Mashiach, debemos seguir. Tal como lo hizo Yeshua, debemos comenzar a contar el Omer Reshit después del Shabbat semanal y no el Shabbatot festivo de Pesach. Yeshua es la primicia, lo óptimo de la cosecha, lo mejor, la primicia de la resurrección. Yeshua es el primogénito de Elohim, el primogénito de Miriam. Él es lo perfecto. Así también nuestro Adón Mashiach, Yeshua, fue el primero en ser segado y tomado de entre los muertos por el poder de la resurrección, y como Homer, como ofrenda, como gavilla, era presentado por el Cohen, por el sacerdote, delante de Adonai y ofrecido como primicia de todas las cosechas del dicho año en el día 50. Así también Yeshua fue presentado como primicia de la cosecha en su ascensión. De todos aquellos que habían de ser redimidos por su sangre en Eretz Israel.
Yeshua nos lo dice aquí y nos lo deja muy claro para que entendamos quién es Yeshua. Juan 12, 23 y 24. Yeshua les responde diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, quede él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. A muchos creyentes se les enseñó que Yeshua tenía que resucitar el día de primicias. Pero eso no es así, eso no lo dicen las Escrituras, ni mucho menos. Las Escrituras dicen que Él es el primer fruto. Yeshua fue el primero en singular. Sin embargo, la ofrenda mecida representaba las primicias en plural. Vamos a ver ¿quiénes son las primicias? Todos nos podríamos preguntar. Y esto nos lo dice Rabbi Shaul en 1 Corintios 15, verso 20. Así dice Rabbi Shaul: mas ahora el Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aquí, como vemos, Shaul está hablando en singular. Yeshua es la primicia de los que durmieron. Entonces, veamos quiénes son las primicias en plural. Cuando el sacerdote ofrecía temprano por la mañana la ofrenda mecida en su casa el domingo, vamos a verlo. Así que la ofrenda mecida se presentaba el 16 de Aviv, cuando el cordero moría el 14, y aquí era cuando inicialmente, hecha de numerosos granos, se ofrecía la ofrenda a Adonai. No era un grano, sino eran varias cabezas de grano en plural. Bien, estos granos, que era el fruto de la cebada, eran resecos con fuego, así como los creyentes del pueblo del Mashiach son resecados en pruebas de fuego. Aunque 10 homers de cebada eran cortados, solo un homer de harina era eventualmente usado en la ofrenda. Cuando uno considera todos estos aspectos de esta ofrenda mecida primera que presentaba el sacerdote en el 16 de Aviv, es claro que simbólicamente la ofrenda mecida con sus numerosas cabezas de grano representan al Israel en el nuevo pacto y no a Yeshua. En el 16 de Aviv, Yeshua es representado por el Cordero sin mancha. Vamos ahora con las 3 revelaciones que glorifican a Yeshua en el Brit Hadashah, en el libro de Hechos Mashiach Shelihim, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4, que dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas según el Espíritu les concedía hablar. Ahora saltamos al verso 32 y seguimos leyendo. Aquí tenemos a Simón Kefa hablando después de haber recibido el Espíritu
de Yeshua. Dice así, verso 32, a este Yeshua lo ha resucitado Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Verso 36. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim lo hizo Adonai y Mashiach. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame Adonai, nuestro Elohim. Vamos a ver estas tres revelaciones que glorifican a Yeshua. Primeramente, Yeshua fue exaltado y establecido a la diestra del Todopoderoso, al recibir la promesa del Ruach HaKodesh en su plenitud en él y sobre él, como muestra visible de su entronamiento y exaltación universal por el sacrificio en el madero en la obediencia suprema. Al ser glorificado, lo derramó sobre su pueblo, su esposa, Israel. Eso lo tenemos en el verso 33. Ha sido hecho Adonai y Mashiach. Ese es el segundo punto de la revelación que glorifican a Yeshua, que lo hemos leído en el verso 36. Adonai y Mashiach. Y el punto 3 de esta revelación es el derramamiento del Ruach HaKodesh. Ya es un hecho cumplido y le fue dada a todos los israelitas. Aquel día de Pentecostés, de Shavuot, que es para ellos, para sus hijos y todos los que están cerca y los que están lejos, según hemos leído en el verso 39, que crean en la grandeza del Mashiach, que ha sido exaltado como Adonai y Mashiach. El derramamiento del Ruach Adonai está expresamente relacionado con la exaltación del Mashiach Yeshua, al cumplir al milímetro lo ordenado por Abba. El derramamiento del Ruach HaKodesh en nuestras vidas depende de cuán claro tengamos y sea para nosotros este concepto, y si hemos aceptado la totalidad del sacrificio de Yeshua en nuestras vidas sin ningún tipo de excepciones. Esta será, es y ha sido la única forma de cambiar tu vida. Como creyentes debemos rechazar al Mesías histórico que cuenta Roma y las doctrinas de hombre, sino debemos ver al Mashiach hebreo actual de nuestros días. El Mashiach exaltado hasta lo sumo, el cual fue glorificado por Abba, recibiendo todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Mashiach que manifiesta la Kabod, la gloria de Hashem, Yeshua, el Cordero de Elohim que fue hecho nuestra propiciación, expuesto ante toda la humanidad como el sacrificio perfecto de Elohim, que por medio de su cuerpo resucitado al tercer día, tal y como enseñan las Escrituras, ascendió a los lugares celestiales junto al trono de Akadosh Baruj Hu. Aquí tenemos a Yeshua Adonai, la Menra, la Dabar Elohim hecha carne, el cual se hizo hombre y tabernáculo entre nosotros. Yeshua habitó entre nosotros. El Elohim del monte Sinaí, que entró en pacto en la Ketubá, en ese pacto matrimonial con Israel, que fue su esposo en la primera redención para Israel, queriendo darle todo en ese momento.
Pero Israel en aquel tiempo no estaba preparada para recibir el Ruach HaKodesh, pues todavía estaba llena de la idolatría y los 400 años donde se asimiló muchas de las costumbres de Egipto. Y el pecado todavía estaba en su mente y su mente estaba en Egipto. Esto lo vemos en la historia y vemos la caída y rebeldía de su pueblo Israel. En aquel momento, queriendo crear una nación de sacerdotes, el Todopoderoso derramó su amor sobre ella, como hemos leído en Éxodo 19:4. Aquí vemos el amor y lo que quiere hacer el Rey de Gloria con su pueblo. Lo leemos. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de lo que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son de todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación Kadosh, santa, apartada, distinguida. Aquí vemos la paciencia y el amor derramado por Adonai, llamando a la obediencia para cumplir el pacto que acerca a la santidad. En el capítulo 19, del verso 3 al 6, llegó el momento más difícil, donde los sabios de Israel afirman que el Sinaí fue levantado por Elohim a la espera de la palabra crucial que todo varón en su matrimonio quiere oír de su esposa. Pero con decisión arrojó y con mucho entusiasmo todos dijeron a una voz: Naseh venishma, haremos y escucharemos. Israel dijo: sí quiero. Verdaderamente este pueblo dijo sí sin importar dónde vivirían, qué comerían, las penurias que iban a pasar y qué sería de sus vidas. Dijo sí por él mismo y por todo su pueblo. Dijo sí en representación de los que no habían nacido todavía. Esto fue dicho, como he dicho anteriormente, hace unos 3.225 años en el Sinaí, pero no se cumplió totalmente. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el por qué. El deterioro del matrimonio entre Adonai y su esposa. Aquí hay un deterioro que vamos a ver brevemente para entender qué es lo que sucedió. La novia criticaba y murmuraba una vez después que dijeron sí en el Sinaí, murmuraba creyendo que el Eterno no estaba y que no los veía en su ignorancia. Cuando se postraban y fornicaban y cometían idolatría con los Baales. Éxodo 17:7 y Salmos 106:32 nos dice así: nos olvidamos de su amor constantemente y nos postramos ante señores que no conocíamos. Ni nuestros padres le fuimos fieles una y otra vez. Aquí estamos hablando de Abodá Zará, el pecado de idolatría más grande que el pueblo cayó. Como dice, el pueblo cayó en la idolatría ante los Baales, cayendo en un paganismo profundo por la dureza y la incredulidad de su corazón. Con la venida de Yeshua HaMashiach, el Eterno recordó a su pueblo el compromiso que adquirió en Sinaí. Todos recordamos lo que Moshe dijo: se levantará un profeta en medio del pueblo como yo. Ahí ya teníamos también a Moshe como la figura mesiánica de Mashiach.
Esta figura es y ha sido para enseñar la Torá a sus hermanos en condición de un siervo sufriente. Así es como vino Yeshua. Yeshua no vino para crear ninguna religión, ni abrir ninguna iglesia, ni ningún tipo de movimiento. Él vino como Cordero de Dios para dar su vida por la humanidad. Y en los años de ministerio que estuvo, cumplió fielmente en todo. Así que, cuando Yeshua llegó, ya casi era el tiempo de la restauración final del Mashiach que había venido. Ese libertador estaba delante del pueblo de Israel, pero no se dieron cuenta. Ahora, en el Mashiach, el cual es justo y fiel, no ha declinado su invitación ni para su pueblo ni para todo aquel que quiera recibirle. Él lo confirmó en su palabra. Adonai dice esto en el libro de Ezequiel capítulo 11, 19. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un nuevo espíritu. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un espíritu de carne. Un espíritu. Les pondré en ellos un corazón de carne, arrancando ese corazón de piedra. Cuánto amor y cuánta misericordia. Así que, después de la resurrección de Yeshua, ascensión y derramamiento del Ruach HaKodesh sobre los 120 en el aposento alto, los apóstoles investidos de poder por el Espíritu del Santo, llegó el momento de empezar a cumplir con la gran comisión. La cual está en el libro de Mateo 28, 16, 20, leo brevemente, que dice: id y hacer discípulos. Seguimos con las palabras de Simón Kefa en el libro de Hechos 2, 14. Entonces Kefa, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones Yehudim y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y escuchad mis palabras. Aquí ya tenemos a Simón Kefa totalmente restaurado con el poder del Ruach hablando por él. Dice así en el verso 22: varones israelitas, oíd estas palabras, Yeshua Nazareno, varón aprobado por Elohim entre vosotros con maravillas y prodigios, señales milagrosas, que Elohim hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. A este Yeshua lo ha resucitado Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Elohim, y habiendo recibido de Abba la promesa del Ruach HaKodesh, el cual ha derramado esto que vosotros veis y oís. Kefa empezó a proclamar estas verdades apoyado por los apóstoles sobre la muerte del Mashiach, exaltado hasta lo sumo. En el verso 36 continuamos leyendo, que nos dice lo siguiente: por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa verdaderamente, Elohá ha hecho de este Yeshua Adonai como Mashiach, a quien ustedes ejecutaron. Aquí Kefa le está hablando a sus hermanos judíos que antes le perseguían. Al oír esto, fue como punzón en el corazón, dice la Escritura, y dijeron a Simón Kefa y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Simón Kefa dijo: vuélvase de sus pecados, hagan teshuvá, regresen a Eloá, sea cada uno de ustedes sumergido en el nombre de nuestro Adón Yeshua, el Mashiach, para liberarlos de sus pecados y puedan recibir el regalo del Ruach HaKodesh. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos que están lejos y para cuantos Adonai, nuestro Elohim, llame.
y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Este día unas 3000 almas creyeron en el mensaje de Kefa. Aquí tenemos puntos principales: purificación, liberación y la recepción del Ruach de Yeshua a más de 3000 en ese día. Kefa perdió totalmente el miedo con el poder del Ruach Adonai. Así que para nosotros, los que creemos en el Mashiach, en su muerte y resurrección, la fiesta de Shavuot va mucho más allá de la conmemoración de los primeros frutos de la cosecha y de la entrega de la Torá, que sí es muy importante, pero nosotros subimos 3 peldaños por encima. Esta fiesta era la sombra profética de la resurrección de nuestro Adón Yeshua en el antiguo pacto, en el Tanaj. Por eso es tan importante para el creyente conocer las sombras proféticas. Cuando nosotros, como estudiosos o creyentes, estudiamos las sombras proféticas del pasado, nunca podremos ser engañados, porque la sombra nos confirma la figura verdadera, y en este caso la del Mashiach Yeshua. Este hecho lleva al creyente a buscar la inmersión en el Ruach HaKodesh. Este acto sobrenatural por el cual el espíritu de Adonai pasa a habitar dentro del ser humano, según 1 Corintios 6:19, y también le reviste con un poder y autoridad, caracterizándose de varias formas en nuestros espíritus, siendo vivificados de diferentes maneras, las cuales vamos a ver. Primeramente, por ser el mismo espíritu del Mashiach que ha entrado en nuestras vidas para darnos la vida eterna. Romanos 8:9. Segundo, por ser una promesa de Yeshua dirigida a todos los que le siguen. Lucas 11:13. Por ser dados solamente a aquellos que son obedientes a Elohim. Hechos 5:32. 4. Por ser conducidos a la verdad escritural de la Torá en el Espíritu del Santo. Pero cuando el Ruach de la verdad venga, Él los conducirá en toda la verdad. Así nos dice Yohanan 16, del 13 al 15. 5. Para recibir la santidad verdadera y no la inventada por el humano. Así nos dice 1 de Kefa 1, 2. Los cuales fueron escogidos según el conocimiento previo de Elohim, Abba, para la obediencia a través de la santidad del Ruach Adonai. 6. Para dar fruto en abundancia tal y como fuimos creados en el Gad Edén. Nosotros hoy vivimos subyugados frente a la opresión de Egipto. Nosotros no hemos sido creados tal y como nos vemos, con dolor, con enfermedad, con depresión, con persecución. Satanás busca continuamente nuestra cabeza. Pero por medio del Ruach Adonai podemos volver al Gad Edem, al huerto, porque el fruto del Espíritu, como bien nos dice Gálatas 5:22, son el amor, la alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe. Así creó el Eterno, Akadosh Baruj Hu, al primer Adán en el huerto del Edén, para que nosotros seamos restaurados. 7. Para dar sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento y temor de Hashem. El mismo espíritu del Mashiach resucitado, donde está, nos lo dice el profeta Isaías 11, verso 2.
También el octavo punto es que el Espíritu te da el poder, la valentía y autoridad para testificar en nombre de Yeshua. Esto tenemos en Hechos 1:8, dice así: pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh descienda sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Yehuda, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Punto 9. Para dar el don del poder sobrenatural para producir milagros. He aquí envío sobre vosotros la promesa de mi Padre. Permaneced pues en la ciudad hasta que de lo alto seáis revestidos de poder. Lucas 24:49. Todo esto fue hecho dentro de un plan de redención perfecto desde Génesis 3:15. Tenemos que entender que nuestro Padre Celestial es totalmente atemporal. Él no vive en el tiempo. Él está viviendo el pasado, el presente y el futuro a la vez. El tiempo, que nosotros conocemos como seres humanos ilimitados, fue creado para nosotros. Y ese punto profético desde Génesis 3:15, ahí tenemos la primera profecía mesiánica de ese Redentor que tenía que venir. ¿Para qué? Para restaurar todo tal y como fue en el huerto de Edén con Adán y Javá, antes del pecado. Preparándonos desde los patriarcas y utilizando a Israel como señal y muestra de lo que no se debe hacer para todos los creyentes. Una vez enviado el Mashiach, Yeshua cumplió su rol de siervo sufriente, el cual nos regaló por una misericordia infinita esta salvación que nadie merecemos, la cual está activa, es dinámica y la conocemos como la gracia de Elohim. Esta actividad que tiene y está viva, esto será hasta que regrese Yeshua investido de gloria y podrá someter a las naciones con vara de hierro, poniéndolas bajo sus pies. Así que todos clamamos por ese libertador que vuelva, que regrese. Así lo dice Rabbi Shaul en el libro de Romanos capítulo 11, 25. Y lo leo para ti. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Entender lo que habla aquí Rabbi Shaul es totalmente poderoso e importante. Hay un tiempo, hay una cantidad que debe entrar en la salvación del mundo gentil. Entonces Mashiach volverá desde Sión y libertará a su pueblo, obviamente, a todos aquellos que le quieran recibir. Y ya para ir finalizando, entendemos que esta festividad conmemora los primeros frutos de la cosecha y la entrega de la Torá. En el mundo judío tradicional se alegran en este día festivo, pero nosotros, los creyentes en Yeshua HaMashiach, el creyente mesiánico, debemos entender que Yeshua mismo, su espíritu, ha entrado dentro de nosotros, por lo cual debemos regocijarnos de gran manera, pues la primera redención fue buena, sí, pero la segunda es mucho mejor porque trabaja dentro del espíritu del ser humano. Así que tenemos la propia Torá viva dentro de nuestro ser, la cual es Yeshua HaMashiach.
Así que Él habita dentro de nosotros. Y su Ruach, el cual es rico y poderoso, nos imparte su esencia y nos lleva a una vida de obediencia a la Torá. Así que ya con esto me quiero despedir y quiero bendecir a todos mis amigos y hermanos que hayan oído este mensaje. Así que lo sobrenatural de Adonai recaiga sobre todos nosotros y seamos testigos fieles que por medio del Ruach Adonai testifiquemos y tengamos celo por las cosas santas y por la verdad de la bendita Torá. Nunca olvidemos quién vive dentro de nosotros. Así que con esto ya me quiero despedir. Un fuerte abrazo para todos nuestros amigos y hermanos. Vamos a hacer una oración. Y antes, pues, de despedirnos, quiero recordarte que si te ha gustado este estudio, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale al like, dale al me gusta. Si lo quieres compartir, estupendo. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor, nunca dudes. Llámanos, nos puedes dejar un correo electrónico. Si quieres ponerte en contacto con nosotros te responderemos lo antes posible. Así que ya entramos en el tiempo de oración y vamos a dar gracias al Todopoderoso para que el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Santo que está dentro de nosotros, sea vivificado y nos dé poder, autoridad y podamos saber discernir con todos los dones que están totalmente activos para todos los creyentes, como Yeshua los utilizó. Entramos en oración. Si te quieres unir conmigo, eres más que bienvenido. Bendito eres tú, Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos gracias, Señor, por estas palabras de sabiduría, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Yeshua, Señor, por la muerte, la exaltación, la glorificación, Señor, por ese sacrificio que borra el pecado, el cual nos da acceso a los lugares celestiales. Pero es mucho más que eso. Hemos recibido poder. Hemos recibido poder, ese poder que emana del manantial de tu trono, Santísimo Elohim. Cuando éramos indignos, tú nos has lavado, Señor. Nos has dado vestiduras blancas, nos has dado anillo de oro, sandalias nuevas y nos has recibido en tu casa como hijos y nos has investido de gloria y de poder. Nos has hecho parte de tu pueblo y ahora somos llamados hijos de Dios. Y no porque nosotros no lo merezcamos, sino por aquel que tú enviaste en sacrificio vivo, al Cordero inmolado, Yeshua HaMashiach. Por eso te queremos dar gracias y yo quiero pedirte, Señor, que para todos mis hermanos que oigan este mensaje, tú transformes sus corazones, que haya un cambio, que impactes en nuestros espíritus, Señor, y que no sigamos igual. Ese avivamiento que tiene que haber para tener celo por la santidad y las cosas de tu reino. Te bendigo, oh Adonai, Rey de Reyes, Señor de Señores, glorioso sea tu nombre por siempre, bendito seas tú, Akadosh Baruj Hu, tu nombre es santo e inefable. Gracias por tus enseñanzas, gracias por Mashiach, gracias por todos nuestros seres queridos, nuestros familiares y tu pueblo Israel, Señor. Danos la victoria, Señor. Luchamos continuamente contra Satanás en diferentes frentes, pero tú estás con nosotros. No te olvides de los pactos y promesas que hiciste con tu pueblo Israel, Akadosh Baruj Hu, donde tú nos has dado la victoria. En ti confiamos, Señor, tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo, nuestro magén, Señor, que nos fortalece, Señor, y en ti solamente confiaremos. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Pues nada, amados hermanos, un fuerte abrazo de su hermano por amor de Sion, no callaré. Que tengan un día lleno de Berajot.
de bendiciones. Shalom Alejem desde España. Kol Tuv.